Buenas, somos 4 dados de 6 y bienvenidos al 11º episodio de las Crónicas de Aerdener. Hoy acabaremos la segunda crónica y ya por fin podemos entrar en la ya ansiada tercera crónica y desvelar por fin todas las cosas fantásticas que van a ocurrir en el mapa que tengo aquí detrás. Pero, antes de llegar a ese punto, vamos a cerrar esta segunda etapa de la historia de Aerdener con un montón de cosas muy locas que veréis en este episodio que intuyo que va a ser un poquito largo. Así que vamos para allá. Año 1635. Recordemos que Damocles había tenido que huir dejando vacante el reino de Ishvalia junto con la reliquia, pero no sin antes plagar ese trono con una importante maldición que impedía que cualquiera que no fuera descendiente suyo pudiera gobernar el país sin sufrir importantes calamidades. Obviamente, los dirigentes de Ishvalia, aquellos nobles importantes que deben ahora designar un sucesor, ignoran por completo esta maldición que no tiene fundamento alguno y deciden colocar al títere de turno para gobernar las riendas de este reino. No es sorpresa para nadie comprobar que a lo largo de los siguientes años, básicamente, ocurren esas calamidades en Aerdener en forma de diferentes plagas, sequías, revueltas y todo tipo de contratiempos que convierten el reino de Ishvalia en un verdadero infierno sobre la tierra y que dan bastante fuerza a la maldición que dejó Damocles atrás. Año 1664. Han hecho falta unos cuantos años para que los nobles de Ishvalia entiendan el mensaje. Y finalmente, para evitar básicamente que el reino siga proliferando todo este tipo de desgracias, deciden colocar al fin a un descendiente de la sangre de Damocles en el trono de Ishvalia. Esto, por arte de magia, o más bien por ausencia de maldición, genera que gran parte de estos problemas desaparezcan y Ishvalia vuelva a recuperar una cierta era de prosperidad. Esta paz, que es bastante duradera, genera también la oportunidad para reconstruir el país y acabar por integrar esas comunidades un tanto ajenas y díscolas, compuestas principalmente por razas no humanas, que poco a poco van cediendo su autonomía hasta reintegrarse de nuevo en un reino propiamente. Por otro lado, la amenaza de los drows del subsuelo parece poco a poco diluirse, y eso genera que la militarización de Ishvalia también descienda. Los drows, por su parte, menos interesados ahora en el exterior, deciden continuar su expansión en el subsuelo, acosando aún más a sus acérrimos enemigos, los azotamentes. Año 2421. Han pasado muchísimos años de esta era de prosperidad, pero toda paz llega a su fin. Antes de continuar, explicaré que los eventos que van a ocurrir a continuación, igual que otros que he relatado a lo largo de estos 11 vídeos, están inspirados en campañas que se jugaron realmente como partidas de Dungeons & Dragons clásicas. Por tanto, se hará énfasis en ciertos personajes o ciertos aspectos muy concretos que fueron relevantes en las campañas y que marcaron el curso de la historia. Como he comentado, esta paz duradera llega a su fin, y uno de los principales puntos para iniciar esta rotura de la paz es el fallecimiento de Pendal. Pendal, recordemos, era ese ángel que provenía de la lejana era donde hubo esas guerras entre ángeles y demonios y fue él el que se quedó como protector. Pues toda vida llega a su fin y Pendal finalmente sucumbe y su vida mortal se apaga. No sin antes dejar un sucesor, en forma de un joven de corazón más o menos bondadoso, el cual se le conoce como Dardo, y quien asume a las veces ahora el poder angelical que Pendal le ofrece y se convierte en cierta manera en el nuevo protector o vigilante, aunque obviamente el poder que Dardo obtiene en este momento no es comparable al que tenía Pendal. Por otro lado, otro hecho diferencial que también marcará el final de la paz es que el último descendiente de la línea de Damocles fallece, y esto genera una revuelta interna dentro de Ishvalia que es aprovechada por una personalidad influyente llamada Endo, el cual, después de diversos tejemanejes y maniobras políticas y algún que otro asesinato por en medio, consigue acabar haciéndose con la corona. Obviamente la maldición de Damocles en teoría debería seguir existiendo, pero han pasado muchísimos años y muchas de esas advertencias del pasado han quedado desoídas. Aún así, y como medida únicamente de protección, Endo decide desposarse con una sobrina lejana de la línea de Damocles con el objetivo de intentar, en parte, paliar la maldición que hay sobre los que no son de la sangre de los de Damocles. Y el tercer hecho diferenciador que va a marcar el fin de esta paz en Ishvalia es la muerte del semidios Lolth. Recordemos esa entidad arácnida que gobernaba las sociedades Drow. El asesino de este semidios es una personalidad hasta ahora anónima, aunque no lo será en el futuro, llamada Thiric, el cual, juntamente con otro grupo de aventureros y el propio Dardo que hemos comentado anteriormente, es quien acaba con este semidios.
Y, en parte, lo hace gracias a esgrimir una antigua reliquia del pasado, que es, en este caso, una lanza que le confiere el poder suficiente para poder acabar con esta entidad prácticamente divina. Esto, obviamente, genera una onda de choque que convulsa la sociedad Drow y que genera importantes desajustes y rebeliones y conflictos internos que los azotamentes, obviamente, aprovecharán para recuperar el territorio conquistado. Y por último, y el hecho más importante que va a terminar con esta era de paz, es el Tanaan. No hemos hablado del Tanaan, esa entidad supracósmica que rodea la realidad desde hace muchísimo tiempo, pero siempre ha estado allí. Y aunque nunca ha llegado a invadir la realidad como lo hizo en esa primera venida con Arthurias y Thamiel, sí que ha ido aprovechando los diferentes conflictos bélicos que ha habido a lo largo de las eras pasadas. Muchos de ellos han devastado a Erdener de una manera bastante importante, como bien recordaréis, para empezar a filtrarse y establecer su presencia poco a poco, una manera más sinuosa que simplemente reventar y entrar por la puerta grande. Los últimos conflictos, y la muerte en especial de la semidiosa Lolth y los diferentes hechos convulsos que han ocurrido recientemente en Ishvalia, generarán que el Tanaan tenga cada vez más presencia en nuestra realidad y amenace con colapsarla desde dentro. Año 2422. Endo hace un pacto con el diablo, y no concretamente con diablos, sino con los azotamentes, con los cuales establece un contacto y deciden hacer un pacto mutuamente beneficioso para ambos. Los azotamentes, por su parte, contarán con la ayuda del rey Endo y los importantes recursos de la corona ishvaliana para finiquitar a sus acérrimos enemigos, los Drow, que ahora están en desbandada tras la muerte de su dios. Por otro lado, los azotamentes confieren a Endo el conocimiento sobre el Tanaan y sobre todo el poder que esta entidad supracósmica tiene. Endo, creyéndose más listo que nadie, considera que el Tanaan puede ser aprovechado como una importante arma y como algo que le permitirá básicamente mantenerse en el trono toda la eternidad y tener el poder máximo, el clásico deseo de villano del libro. Lo cual obviamente le sale mal, puesto que el Tanaan, que propio rey Endo empieza a utilizar en su beneficio, acaba por corromperle y anular su voluntad, aunque el rey Endo sigue considerando que la alberga por sí misma. Obviamente, en este momento de extrema necesidad aparecen unos héroes, como en toda buena historia, y estos héroes no dejan de ser otros que Thiric, Dardo y otros acompañantes, los cuales deciden hacer frente al rey Endo corrupto, al Tanaan y a los propios azotamentes. Consiguen almasar gran parte de las reliquias del pasado, las cuales emplearán como punta de lanza para poder vencer a tan acérrimo mal. Por otro lado, los azotamentes consiguen una victoria prácticamente aplastante sobre los Drow, con ayuda proporcionada por la corona ishvaliana, básicamente situándose como la especie dominante en el subsuelo y convirtiendo a los Drow en una especie residual y esclavizada bajo el yugo de los azotamentes. Año 2423. El enfrentamiento final entre los héroes Dardo, Thiric y el Tanaan llega a su cúspide, en el instante en el que, mediante el uso de las reliquias del pasado y el sacrificio de muchas vidas y muchas heroicidades, estas personas consiguen derrotar al Tanaan y impedir lo que consideremos a partir de este punto la segunda venida de este. El rey Endo es derrotado, los azotamentes parcialmente expulsados y el Tanaan repelido a su realidad cósmica. En el momento en el que esto ocurre, empieza a urdirse un plan secreto que había estado generado por una entidad de la que hemos hablado hace también muchísimo tiempo, concretamente Thamiel. Recordaremos que Thamiel es el artificiero supremo, esa persona que forjó las reliquias del pasado y que junto con su hermano Arthurias se enfrentó al Tanaan en su primera venida. Cuando el Tanaan fue derrotado esa primera vez y el hermano de Thamiel, Arthurias, murió, Thamiel consideró que era muy importante poder perpetuarse a lo largo de la historia siendo él la única personalidad que podría hacer frente al Tanaan cuando regresara. Imbuyó por ello sus propias reliquias con un poderoso hechizo de cronomagia, esa magia que altera la percepción lineal del tiempo, para que aquellas personas con suficiente poder pudieran ser transportadas al pasado donde él aún vivía para poder extraer ese poder y emplearlo para perpetuarse en el tiempo. De alguna manera consideraba que aquellas personas que pudieran mínimamente hacer frente al Tanaan en un futuro podrían ser perfectamente un sustrato para su propio poder y poder de alguna manera perpetuarse en el tiempo. Tristemente, pero gracias a la intervención milagrosa de Thiric, básicamente este evento que debería haber ocurrido de alguna manera en los planes de Thamiel no ocurre y las reliquias del pasado no consiguen enviar a los héroes a las garras de Thamiel y Thamiel se queda básicamente pues sin plan y plantado. Thamiel, al ver que nadie regresa y que su plan no se cumple, decide criogenizarse con el objetivo de básicamente alargar su tiempo
en Aerdener y de alguna manera esperar a que ocurra una condición más propicia que le permita obtener aún más poder y poder ser esa criatura, ese protector único en el mundo que permita impedir que el Tanaan regrese definitivamente y que la realidad sea destruida. Año 2425. Solamente 2 años después de la derrota del Tanaan, estos héroes de Ishvalia, conocidos ahora con ese título, acaban adquiriendo importantes posiciones dentro de la sociedad. Menciono a Thiric, que se convertirá básicamente en el rey de esta nueva Ishvalia, dado que Endo pereció después de ser consumido por el Tanaan, y por otro lado Dardo, el cual en este momento ya ha adquirido el pleno potencial poder generado por Pendal, es decir, se convierte en un ángel en pleno derecho, juntamente con el poder inconmensurable que las reliquias le otorgan, se convierte en una especie de figura protectora para Aerdener, un ser por encima de las fronteras y de las políticas de un reino, cuyo único objetivo es mantener la paz y la tranquilidad dentro del plano madre. Todo este poder, y en parte la gran devoción que le procesan millones de personas que se sienten agradecidas tanto con Thiric y especialmente con Dardo por haberles protegido, convierten a Dardo en poco tiempo en el siguiente semidios de nuestra lista, pero en este caso realmente sí que se convertirá en el primer semidios benigno no loco, el cual de alguna manera ejercerá su poder para beneficio de todos y no se convertirá en una amenaza para su plano. En el momento en el que Dardo adquiere esta posición de semidios, decide hacer frente a uno de los principales problemas que ha tenido Aerdener en esta era, o al menos lo que él lo considera un problema, que son los azotamentes, los cuales decide no destruir o exterminar, puesto que esta sería una postura quizás demasiado poco no bondadosa, pero sí decide principalmente encerrarlos en el subsuelo, impidiendo mediante poderosas barreras mágicas y conjuros que accedan a la superficie de ninguna de las maneras. Los azotamentes, obviamente sin poder hacer frente realmente a un poder tan increíble como el que esgrime Dardo en este momento, se resignan y deciden básicamente colonizar los vastos restos del Imperio Drow y establecerse como la fuerza única y dominante en el subsuelo, ejerciendo el control sobre todas las criaturas que habitan, que básicamente son Drows, gigantes, duergars y todo tipo de monstruos que habitan en ese ecosistema. Año 2684. Las campañas tanto de Thiric como Dardo continúan viento en popa. Por una parte, Thiric decide de nuevo recentralizar aún más el reino de Ishvalia, convirtiéndolo en un reino centralizado, como he comentado, pero también muy amigo con las diferentes etnias y zonas autónomas que este reino de manera históricamente albergaba. Poco a poco, la gloria de este reino ishvaliano del pasado se recupera y se convierte en una fuerza única y básicamente tranquila, en donde las guerras, las revoluciones, incluso los problemas naturales se convierten en una cosa del pasado. De alguna manera parece que la maldición de Damocles no está surtiendo ningún tipo de efecto sobre Thiric. Gran parte de esto también se debe a los planes de Dardo, que continúa con su política de intentar de alguna manera convertirse en la punta de lanza de toda Aerdener, un protector supremo que esté no por encima de los dioses, pero sí en el trabajo de los dioses, de alguna manera dejando a un lado las divinidades a una situación más de observación y convirtiéndose él en juez y jurado de todo lo que ocurre en su realidad. Obviamente desde una perspectiva positiva y bondadosa, pero no deja de alguna manera de ser una especie de dictador bueno, el cual se convierte, pues eso, en el dios o semidios al que todos adoran, acuden en caso de problemas y en el que buscan protección ante cualquier tipo de situación que puedan encontrarse. Obviamente Dardo sabe que él también tiene un final y se obsesiona en parte con su sucesión. Considera que encontrar una persona con suficiente poder, suficiente bondad, suficiente experiencia vital como la que ha tenido él, tiene que ser algo prácticamente imposible, que nadie podría estar a su altura para poder enfrentarse a futuros problemas y a futuras venidas del Tanaan. Todo esto desde un punto de una importante arrogancia, obviamente, pero también un punto de realidad. Dardo, al fin y al cabo, ha vivido cosas que prácticamente ningún ser ha vivido, y alberga un poder que prácticamente ningún ser ha albergado. Para intentar encontrar un sucesor digno, decide hacer una cosa un tanto extraña. Mediante su ingente poder, parte de pleno el plano de la muerte, el plano Kifo, el cual deja un trozo como plano de la muerte, el que ya existía hasta la fecha, y otro lo convierte en un nuevo plano en el cual, de manera selectiva, irán a parar ciertas almas de los fallecidos que reúnan ciertas condiciones que Dardo considera propicias para ser un sucesor. Una importante bondad, un importante poder, una importante experiencia vital. Este plano se considera a partir de ahora, creado por Dardo, como plano de los héroes, Tajidi,
donde irán a parar estas almas que quedarán resguardadas y se enfrentarán o adquirirán poder en la otra vida, una especie como de Valhalla extraño, en el que esperarán el momento en el que Dardo designe entre ellas un sucesor. En este plano, además, se crean importantes pruebas que servirán como un método de calibraje para que una de estas personas en un futuro pueda convertirse en este sucesor que Dardo alberga y espera. Por otro lado, dentro del reino de los azotamentes, que cada vez se expande más en el subsuelo, se hace un descubrimiento de lo más curioso. En una de las grutas más profundas del Underdark se encuentra la cámara de criogenización de Thamil. Ese mismo Thamil, que tras ver sus planes frustrados con la cronomagia, había decidido resguardarse de la sociedad y esperar ese momento propicio. Pues resulta que los azotamentes son los que dan con él y valoran seriamente si esta enigmática y poderosa figura les servirá de beneficio o no para sus planes. Año 2731. Finalmente los azotamentes deciden despertar a Thamil de su letargo y intentar emplear su ingente poder para manipularlo y conseguir que rompa las barreras que impiden que los azotamentes puedan acceder básicamente a la superficie. Por otro lado, Thamil averigua la situación actual del mundo y en parte les explica a los azotamentes la existencia del Tanaan y de los innumerables problemas que este alberga, cosa que en parte a los azotamentes tampoco les viene de nuevas. Pero obviamente tener un perro rabioso como Thamil, una persona que quizás solamente Dardo podría rivalizar con él, encerrada, no es un plan que que lleve a un destino feliz, y no pasa mucho tiempo hasta que el propio Thamil consigue liberarse de la prisión mental que los azotamentes tienen ejercida sobre él y escapar del subsuelo. Año 2816. Thiric, un elfo ya extremadamente longevo, es una figura anciana, venerable y respetada en el reino de Ishvalia, pero prácticamente una sombra de lo que antaño fue. Sin apenas poder físico y ya en los últimos años de su vida, se encuentra recluido gran parte de su tiempo en su cámara privada esperando el final de sus días. Pero en este momento entra en escena nuestro querido Thamil, el cual asesina a Thiric y lo imposta, de alguna manera empleando la autoridad que este anciano y venerado rey de Ishvalia tiene para generar una campaña de desprestigio sobre Dardo, el cual considera no solo un usurpador de las reliquias que él creó, sino la figura a la que culpabiliza de que sus planes no salieran bien al enterarse que fueron Thiric y Dardo los que impidieron que pudieran estos ir al pasado y ser absorbidos básicamente por Thamil. Poco a poco, la figura de Dardo, mediante la influencia de este Thiric impostor, cae en el desprestigio, pero el propio Dardo se encuentra en otros lugares y en otros momentos mentales muy obsesionado con el tema de su sucesión y la venida del Tanaan para hacer caso a esta importante campaña de desprestigio que crece día a día. Por otro lado, Thamil empieza a considerar que las reliquias del pasado no fueron realmente su mejor obra, ni siquiera fueron suficientes para impedir realmente que el Tanaan no volviera a atacar, cosa que ha hecho obviamente, y decide plantearse que quizás la opción más inteligente, también desde un punto de una importante arrogancia, sea absorber este Tanaan, convertirlo o integrarlo en sí mismo de tal manera que no solo impida que el Tanaan destruya la realidad, sino que convierta de facto a Thamil en el ser más poderoso jamás creado o existido, incluso ya muy por encima de las propias divinidades de Erdener. Con esta idea en mente, que seguro que va a salir bien, Thamil inicia un estudio en profundidad para crear el ritual con el que poder absorber el Tanaan. Año 3042. Después de años y años de estudio, Thamil por fin consigue reunir las condiciones para empezar ese ritual y no duda ni un segundo en empezarlo. La campaña de desprestigio de años y años ha dejado a Dardo en una posición más débil, puesto que su condición de semidios en parte se ve influenciada por el prestigio y por la adoración de la gente del plano madre. Cuando Dardo se da cuenta de los planes de Thamil y de su propósito con el ritual, en parte ya es demasiado tarde. Thamil ha conseguido albergar un poder inconmensurable. No solo provenía de una base muy poderosa, era uno de los seres más importantes y poderosos de su era, sino que los años y años de estudio le han conferido más poder mientras que han ido restándole fuerza a Dardo. La confrontación, mientras Thamil ejecuta ese ritual que va a seguramente devastar ya la realidad porque va a hacer que entre el Tanaan a chorro, se convierte en una derrota ya marcada desde un principio para Dardo, que no es capaz de vencer a Thamil de ninguna de las maneras. El ritual parece a punto de completarse y la realidad está abocada al fracaso. Es en este momento en el que Dardo ejerce una jugada desesperada. Haciendo uso de la cronomagia, siendo él un erudito poderoso también en esta arte, decide encerrarse a sí mismo y a Thamil en una especie de estasis perpetua,
con el ritual, digamos, al 98% completado. No solo eso, sino que decide arrancar toda la esencia, toda la tierra, toda la materia que rodea en este momento a Thamil y a Dardo y enviarla a un plano oculto, alejado del plano madre Erdener y de hecho de cualquier mirada externa que pudiera tener interés en liberarle a él o a Thamil. De esta manera, y en parte con ayuda de los dioses bondadosos, los cuales obviamente se sienten alineados con Dardo y tampoco desean que el Tanaan regrese, Dardo y Thamil, en una estasis permanente, se teletransportan a un microplano ocultos de los ojos de cualquier persona de este mundo. Esta prisión, de alguna manera, es retenida por 4 poderosos pilares que albergan en su interior toda la magia concentrada necesaria para mantener en prisión a Thamil y mantener esta pequeña microrealidad en pie. Por otro lado, los azotamentes no son ajenos a este hecho y empiezan desde su posición de aún presos, puesto que las barreras de Dardo siguen existiendo, pero haciendo uso de su poderosa magia personal, la Siconia, su misión es encontrar a Dardo y a Thamil con el objetivo de poder emplearlos para liberarse. Y efectivamente son ellos los que acaban dando con esta realidad. Son, de hecho, la única raza, los únicos seres que encuentran el escondite planar donde Dardo y Thamil se ocultan y establecen un nexo entre básicamente su capital dentro del Underdark y esa realidad bolsillo donde se encuentra Dardo y Thamil. Una vez contactan con ellos, se dan cuenta de que liberar a Thamil sería una pésima opción. El ritual está prácticamente completado y en el momento en el que Thamil vuelva a poder empezar a ejercerlo, la realidad estará condenada. Los propios azotamentes dudan muchísimo de que Thamil sea capaz de contener el Tanaan. Incluso en el extraño caso que fuera capaz, la figura que resultaría de ello sería realmente tan peligrosa como el propio Tanaan en sí. Por otro lado, Dardo tampoco parece muy propicio a querer ayudarlos. Tampoco tiene realmente poder en este momento para hacer nada, puesto que se encuentra en estasis, pero la escasa comunicación mental que es posible entre azotamentes y Dardo dejan claro que Dardo, aún en la situación precaria en la que se encuentra, no quiere la ayuda de los azotamentes y mucho menos desea liberarlos, considerándolos como enemigos importantes de la realidad, casi al mismo nivel que el Tanaan. Año 3071. Esta fecha marcará el final de la segunda crónica y uno de los hechos más destructivos y espectaculares que han ocurrido realmente en la realidad de nuestro mundo. Y teniendo en cuenta lo que habéis visto hasta ahora, pues imaginaros lo que está por venir. Y para explicar estos hechos, de nuevo debo remontarme a individuos en particular que han marcado la historia de una manera importantísima. Y en concreto hablaremos de un elfo llamado Pyros. Para aquellos que estéis siguiendo nuestras campañas actuales, quizás este nombre os suene. Pero para quien no, diremos que Pyros era un aventurero, una persona del futuro de esta tercera crónica de la que hablaremos en los siguientes episodios, el cual, mediante cronomagia, viajó al pasado, concretamente a este año 3071. En el momento en el que Pyros alcanza el pasado, los seguidores de Dardo le encomiendan a él y a su grupo de seguidores que viajan con Pyros el recuperar y encontrar a la figura de Dardo, sospechando fuertemente que puede encontrarse dentro del reino de los azotamentes, dado que, digamos, que estos eran los acérrimos enemigos de Dardo. Por pura serendipia, estas personas aciertan y Pyros acaba realmente, después de muchísimas pesquisas que no merece la pena mencionar aquí, encontrando este nexo de unión y pudiendo incluso entrar en esta realidad bolsillo donde Dardo y Thamil se encuentran. Los azotamentes, que en parte son vencidos a que Pyros acceda, pero en parte también dejan que esto ocurra, puesto que consideran que esta situación puede ser de nuevo aprovechable para sus planes, y saben también que la conversación con Pyros y con Dardo no generará ninguna destrucción en el momento actual, puesto que Pyros viene de un futuro en el cual no ha existido la destrucción de la realidad, el Tanaan no lo ha invadido todo. Y, según las leyes de la cronomagia, aquello que ha ocurrido no puede ser alterado, de tal manera que los azotamentes se sienten parcialmente seguros. En el momento en el que Pyros entra en contacto con Thamil y con Dardo, Thamil ejerce su poderosa influencia para intentar corromper a Pyros y promover que lo libere. Pero Pyros, que no necesariamente es una persona bondadosa, decide no escuchar los cantos de sirena de Thamil y, en parte, escuchar a Dardo, al cual el propio Dardo encomienda a Pyros la necesidad de estar preparado en un futuro para que el Tanaan no vuelva a llegar y no vuelva a consumirlo.
Dardo sabe que él ya no podrá ejercer como protector de Aerdener, quedándose de manera eterna en esta prisión junto con Zamil, reteniéndolo. De tal manera que necesita que personas de una era futura sean quienes conozcan la amenaza del Tanaan y sobre todo protejan a Aerdener de esta. El problema está en que Pyros está atascado en un pasado muy pasado de su era actual y que regresar precisaría incontingentes cantidades de energía que Pyros, por muy poderoso que sea, no tiene. Los azotamentes tampoco parecen muy propicios a ayudar, y es en este momento en el que Dardo toma una decisión arriesgada como suele hacer él. Los 4 pilares que albergan la imponente prisión que retiene a Dardo y a Zamil no son en su integridad necesarios. Digamos que hay un exceso de energía que puede ser aprovechado en parte, y es en este momento en el que Pyros, consumiendo el poder de uno de los pilares, o más bien rompiéndolo, puede tener la energía necesaria para regresar a su tiempo con las advertencias sobre el Tanaan y sobre la importancia de prevenirse de él que Dardo le ha dado. El problema, y aquí es donde viene el final de la segunda crónica, está en la destrucción de este pilar. En el momento en el que este segundo pilar, este único pilar, perdón, de 4 se rompe para enviar a Pyros y a sus compañeros de vuelta a su era futura, la ingente cantidad liberada es básicamente lo que sería el equivalente a una explosión atómica, pero a escala mundial. La energía que fluye es un tsunami poderoso que reverbera sobre el continente y genera lo que se conocerá a partir de ahora como el cataclismo. Una catástrofe natural sin parangón jamás vivida que no solo destruye todo lo que está a su alrededor, sino que tiene la fuerza sísmica y mágica para remodelar incluso los propios continentes, generando básicamente el holocausto en todo el mundo. La destrucción de todas las razas y de todo lo que vive en Aerdener, generando una tasa de supervivencia menor al 5%. El propio reino de Ishvalia, el propio reino de los azotamentes, todo lo que vive y existe en Aerdener queda reducido prácticamente a cenizas, mientras importantes movimientos sísmicos o olas de tierra de metros y metros de altitud, poderosos incendios, terremotos, ciclones y todo tipo de catástrofes bíblicas se caen sobre Aerdener, destruyendo todo lo que era Ishvalia y reduciendo todo el pasado y todas las historias que hemos contado hasta ahora a ruinas albergadas en lo más profundo de la tierra. Los azotamentes, en parte, sobreviven a este desastre por albergarse muy en el subsuelo, que de una manera bunkerizada les protege de los peores efectos del cataclismo. Y ya, obviamente, con las defensas de Dardo destruidas, porque no queda nada, pueden empezar poco a poco a colonizar el exterior. Por otro lado, Ishvalia queda reducida a nada. Deja de existir y únicamente parte de sus ciudades pueden ser protegidas por poderosos magos, cosa que explicaremos ya en la tercera crónica. Este gigantesco evento cataclísmico da final a la segunda crónica y remodela el mapa orográfico de Aerdener, dando lugar a este mapa que tengo a mis espaldas, que explicaré ya a partir de la tercera crónica con más detalle. Ya por fin hemos alcanzado el punto que tanto ansiábamos, donde ya empezaron a jugar nuestras campañas, aunque os advierto que hasta alcanzar el presente actual falta muchísimo tiempo. La tercera crónica es la crónica que más se extiende y que más relata los hechos en pequeñas cantidades de años, y por tanto nos esperan aún muchas aventuras en este nuevo reino que empieza básicamente como si hubiera caído el asteroide que acabó con los dinosaurios. Esto que he comentado da fin a la segunda crónica y ahora acabaremos este vídeo especialmente largo aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido en esta historia a lo largo de los 211 vídeos, y es posible que tardemos un poco en volver a continuar con la tercera crónica. No os preocupéis, que llegará, y en el momento en el que llegue ya continuaremos con nuestro ratio de semana a semana, pero nos daremos un tiempo de pausa durante unos meses para que podáis disfrutar de otras cosas que están ocurriendo en nuestro canal, como la campaña de la Sangra Balón, que ahora mismo está acabando, o las otras campañas que ya están emitidas, como la Llarga Condemna o Velas de Infortuni, que os recomiendo ver para conocer el presente más actual de nuestro mundo de Aerdener. Y me recuerdan que dejadnos en comentarios todas vuestras teorías, palabras de buen ánimo, preguntas que tengáis y las crónicas que más os ha gustado, los eventos que más os han interesado y cualquier cosa que os gustaría conocer, saber o comentar. Gracias a todos vosotros que mantenéis con vida este mundo y nos vemos muy pronto. ¡Chao!